Damos inicio a los seminarios, esta vez de manera presencial. Vamos a presentar al profesor Fernando Iglesias, que nos va a hablar sobre el teorema de Merle. ¿Vale? Ok. Bueno, agradezco la invitación de Hernán para participar, ¿no?, de retorno a estos seminarios de matemática. Bueno, les voy a contar ahora algo sobre el teorema de Merle. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a trabajar con curvas analíticas, planas. Vamos a considerar que sea irreducible, con multiplicidad, que sea una curva singular, o sea, que por lo menos tenga multiplicidad 2. Entonces, si eso se tiene, ¿no?, aquí tenemos el teorema de Newton-Coulomb, ¿no?, que dice que en estas condiciones, bueno, en un determinado sistema de coordenadas, ¿no?, existe una parametrización. De esta forma, ¿no? Este es el análogo a como es la generalización de el teorema de la función implícita, ¿no?, cuando el n es 1. En este caso serían series con exponentes fraccionarios. ¿Ya? Entonces, a partir de esta parametrización que existe, vamos a considerar algunos de estos exponentes. El n voy a colocarlo como n sub 0 para las notaciones. Vamos a llamarle m1 al mínimo de los i's, ¿no?, que realmente aparecen ahí y que no sean múltiplos de el e sub 0. ¿No? Luego definimos el E1 como el máximo común divisor de ellos y así continuamos ahora M2, el mínimo de los i's que realmente aparecen, ¿no?, ahí, y que esto no sea múltiplo del E1, ¿no? Luego el E2, el máximo común divisor de N, M1, M2, ¿no? Entonces así, ¿no?, por definición va a existir un R, ¿no?, por definición de estos, tal que esto va a ser 1, ¿no? Entonces, este conjunto de valores que se están generando, estos son llamados los exponentes de la curva, los exponentes característicos. De F. ¿Ya? Bueno, y es un sistema de valores, ¿no?, que en algunos casos es completo, ¿sí?, completo relativo a la topología, que es lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Entonces voy a mencionar los resultados de Zariski, ¿no?, porque es el modo el punto de vista del cual vamos a ver la topología del objeto a tratar, que es la polar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se tiene que para el caso de que si tengo dos curvas que son irreducibles, ¿no?, entonces estas van a ser X singulares o topológicamente iguales, si solo si tienen los mismos exponentes, ¿no? ¿No?
Y en el caso de que tenga curvas reducidas, ¿ya? Entonces, estas van a ser X singulares si tienen el mismo número de factores, ¿ya? Y para alguna ordenación, el FI y G sub I van a tener los mismos exponentes. ¿No? Y además, el modo en que se van a cortar es el mismo. ¿Ya? O sea, los exponentes característicos, ¿no? Describen completamente la topología, el caso irreducible y el caso reducido, los exponentes con el modo en que se cortan 2 a 2 las curvas, ¿no? Ok. Bien, al igual que esto, bueno, de una vez voy a introducir esta notación. Voy a anotar como eta sub i a estos cocientes que van a aparecer. E sub i menos 1 sobre e sub i, ¿no? Bueno, y por definición esto va a ser el 1. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a considerar un punto en la línea proyectiva, ¿no? Y voy a tomarlo genérico. ¿Ya? Y con esto, a partir de una curva reducida, se define la siguiente curva. Que voy a denotarla simplemente así. ¿No? Y esto de aquí vamos a llamarlo la polar genérica. O simplemente polar de F. Ya que es lo que vamos a tratar, ¿no? Entonces, por ejemplo, es bien conocido que la singularidad, o sea, la topología de él, es un invariante analítico de la curva F, ¿no? Se tiene información analítica. Que no es constante en un determinado tipo topológico. Bueno, y como nosotros también vamos a hablar de verdad la topología de la polar en un determinado tipo topológico, bueno, de una vez voy a introducir esta notación. Vamos a denotar de este modo, ¿no? Como ya dijimos que para el caso de curvas reducidas los exponentes caracterizan, entonces esto va a significar las curvas irreducibles, o sea, las ramas planas con exponentes ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá de las personas, ¿no?, que más han trabajado en las polares, tenemos a Casas Arbedo, ¿no?, que si bien en este conjunto no es constante el tipo topológico de la polar, pero mostró que si agarramos una curva K, pero que es genérica, entonces su topología de la polar es determinada por la singularidad de la curva F, ¿no? O sea, genéricamente sí es constante y la topología de la polar se puede determinar a partir de él.
él incluso dio una descripción completa de este objeto para el caso de curvas de género 1, ¿no? O sea, dio una descripción así explícita. O sea, si consideramos las curvas que se llama así de género 1, con exponentes m y n, o sea, m y n coprimos, y consideramos acá esta descomposición en fracciones parciales, y las parciales de él también, o sea, que vamos a anotar así. Donde aquí vamos a tomar que estos sean coprimos. Entonces, en estas condiciones muestro, ¿no?, usando polígonos de Newton, ¿no? Básicamente eso lo puede hacer para este caso porque el polígono de Newton más o menos te controla la curva cuando el género es 1, cuando tiene solamente estos exponentes. Entonces, si agarramos, mostró que si agarra aquí igual genérica, entonces esta polar, ¿no?, va a tener ramas, o sea, curvas irreducibles, I, J, digamos, ¿ya?, donde en este caso este I va a estar variando desde 1 hasta el máximo entero, y este J desde 1 hasta H2I más 1, ¿no? Y además el tipo topológico de ellos, ¿no?, justamente depende de estas parciales. ¿No? Y también el modo en que se cortarían dos de ellas. Se podía obtener como el mínimo de los productos cruzados de estos. P2 I' menos 1, Q2 I menos 1. ¿No? Y según, ¿no?, el resultado de Zariski, ¿no?, acá se tiene la descripción completa, ¿no?, que está la topología de cada rama, ¿no?, y el modo en que se están cortando, ¿no? O sea, se tiene explícitamente, ¿no?, quién es este objeto, ¿no?, pero para el caso de que la curva sea irreducible con género 1, en ese caso. Ok. Bien, eso lo menciono de todos modos porque en la idea tal vez de lo que voy a dar, voy a hacer también uso de eso. ¿Ese género 1 tiene que ver con género topológico? No, esa es una definición de Zariski del número de exponentes característicos. ¿Sí? Okay. Porque acá todo es local. Sí, claro. Bien, entonces, un resultado, ¿no?, que es el que más o menos el que voy a abordar, que sería, ¿no?, hemos dicho, ¿no?, que la topología de la polar es un invariante analítico, ¿no?, pero sí hay parte de la información de la polar que se puede deducir de la información topológica que tiene la curva, parte de ella. Y eso de ahí justamente es lo que aparece en el teorema de Merle.
teorema de Merle, ¿no? Que dice que sí, considero acá una curva irreducible con esos exponentes. Entonces, la polar de esa curva se va a descomponer en R factores, donde estos factores no necesariamente reducibles, ¿no? Y donde las multiplicidades de cada uno de estos factores, ¿no? Justamente tienen que ver con estos z sub i que hace un momento definimos, ¿no? Esta sub 0, esta sub 1. Y cada rama, cada componente irreducible, E, I, J, K, digamos D, E, I, ¿no? Tiene un determinado contacto con la curva original y a eso normalmente se le llama los cocientes polares. La multiplicidad de intersección de la curva con esas ramas, pues, sobre este de acá. Eso de ahí. Bueno, también, y depende de la topología, ¿no? Porque es dada por esta sumatoria. ¿Ya? O sea, acá está midiendo el modo del contacto de las ramas de la polar con la curva original, ¿no? Y que depende nada más de la topología, ¿no? De la curva original F. ¿Ya? Entonces, eso, digamos, es lo que se rescata a partir de solo la información topológica que tiene. O sea, el modo que se corta, eso con la curva original, ¿no? Y la multiplicidad de cada uno de estos paquetes. ¿Ya? Y aquí, esta F es una curva cualquiera, ¿no? Es una curva cualquiera. Entonces, lo que quiero contar es, más o menos, en el caso, si ahora se considera esta curva, la consideramos genérica, entonces poder dar una descripción completa de estos elementos, ¿no? O sea, significa ver cómo están formadas, cómo son todas las ramas, ¿no? Explícitamente cómo son estos, cuáles son sus exponentes, ¿no? Y el modo en que se cortan entre ellos 2 a 2, ¿no? Pero considerando esto genérico. ¿Ya? Y para eso también voy a más o menos guiarme de lo que hace Casas para el caso de así género mayor, o sea, con más exponentes, ¿no? Él lo aborda usando la teoría de Ricuas, o sea, de los puntos infinitamente próximos. ¿Ya? Entonces, nada más, digamos, aquí para tener una idea al menos de lo que se va a colocar rápidamente. Digamos, voy a agarrar un punto en el plano y una superficie, ¿no? Conteniendo este punto plana, y considerar acá un block en ella, centrado aquí, ¿no? Entonces, justamente el primer divisor seccional, ¿no? Es lo que comúnmente se llama, vamos a llamar la primera vecindad
del origen. Y los puntos de ella se llaman puntos infinitamente próximos en la primera vecindad. ¿No? Entonces así se puede definir esto inductivamente, ¿no? Las iésimas vecindades, ¿no? El origen, ¿ya? Entonces, el conjunto de puntos infinitamente próximos, ¿no? Es simplemente los puntos que habitan en las iésimas vecindades. Digamos, para tener acá una notación, ¿no? Que es la nomenclatura que trabajan de clúster en este caso, ¿no? Vamos a colocar esta notación para referirnos a los puntos infinitamente próximos del origen, incluyendo el origen, ¿ya? Entonces, de esos puntos, ¿no? Cuando uno desingulariza, en este caso las curvas planas, pues la curva va a pasar por alguno de ellos, ¿no? Justamente el modo en que cortan y en que están dispuestos esos puntos es lo que nos interesa, pues es otro modo de describir la topología de la curva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que el punto Q, digamos, usar esta notación, Q flecha P, es decir, Q es próximo del punto P. Si este Q habita en el divisor excepcional cuando se hace un block en P, o bien en una transformación de él. Los puntos próximos a algún punto dado, ¿no? Claro, esta definición depende del punto al cual se hace referencia, ¿no? Son importantes, ¿no? Porque básicamente por el teorema de Nether, ¿no? Que este teorema conocido que es la multiplicidad de una curva en un punto P, ¿no? Es la sumatoria de las multiplicidades en los puntos Q que son próximos de P, ¿no? Entonces es importante porque describen, ¿no? Las multiplicidades. Y eso es más o menos lo que se interesa, ¿no? Porque cuando uno va a tener la descripción, ¿no? Vamos a necesitar relacionar entre ellos, ¿ya? Después también acá se define, bueno, lo que creo que más ustedes están familiarizados con lo que se llaman esquinas, ¿no? Y aquí le vamos a llamar puntos satélites, ¿no? Y caso contrario se llama libre. No, solo hay dos posibilidades, ¿no? Que sea próximo a 2 o próximo a 1, porque ¿no? Cuando se hace la desingularización, los divisores excepcionales, ¿no? Tienen cruzamientos normales, ¿no? Entonces eso es lo que puede suceder, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si acá tengo el punto P, aquí hago la desingularización en P, acá agarro otro punto Q, aquí hago la desingularización en Q, y por acá va a estar el divisor P, ¿no? Entonces por ejemplo, ¿no? Vendría a ser, ¿no? Un punto satélite de acá, ¿no? Vendría a ser un punto libre, y así.
lo que nosotros vamos a colocar son los llamados diagramas de Enríquez, ¿no? Que es, digamos, como una ley para ubicar los puntos libres, los puntos satélites, ¿no? Como una regla. Entonces, si acá tenemos, digamos, origen, entonces los puntos libres que vienen después, digamos, de un punto dado, ¿no? Siempre se van a ubicar en una curva, así, ¿no? Digamos, en este caso, podríamos decir que Q es libre y próximo del punto P, ¿no? Y los demás puntos que no sean libres, pero que sigan siendo, digamos, próximos a P, se van a ubicar así, en una línea quebrada. Digamos, R, S, ¿no? Y ahí pueden continuar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, R y S siguen siendo próximos de P. ¿No? Y normalmente, para que no haya cruzamientos, lo que se va haciendo es así, alterando los segmentos. Bueno, esto más claro tal vez va a quedar con el teorema de Enríquez de aquí, ¿no? Porque Enríquez justamente dio la descripción para el caso, ¿no?, de una curva en género 1, ¿no? Es cómo va a estar, cuál va a ser la distribución de sus puntos infinitamente próximos que caracterizan a la topología de ese objeto. Entonces aquí voy a considerar de nuevo una curva irreducible. Y Enríquez demuestra, ¿no?, que la distribución de las singularidades de este objeto en su desingularización puede obtenerla a partir de las divisiones sucesivas euclidianas acá, ¿no? Para esto, digamos, para que tenga sentido, voy a definir esto como 0 y voy a definir aquí n sub k sub 0 como e sub k menos 1. ¿Ya? Y digamos, esto va a ser para cada uno de los exponentes, ¿no? Digamos, entonces, en el bloque késimo, esta sería la descomposición, la división euclidiana que él considera. Esta diferencia dividiéndolo con él. Bueno, aquí es n. ¿No? Entonces acá hk sub 0 más nk1. ¿No? Y así esto continúa. nk sub 1, hk sub 1 más n sub k sub 2, ¿no? Hasta llegar, voy a poner los dos últimos, sk menos 2, nk sk menos 1, y esto es lo que vendría a ser ya el máximo común divisor. Si ahí acaba, ¿no? Sería nk y este justamente, el nk, vendría a ser el siguiente, ¿no? Entonces, lo que Enríquez da a partir de esa división, la distribución de los puntos infinitamente próximos de la curva F. ¿No? Cuando K es 1, o sea, en el primer caso se evitan normalmente los superíndices acá, ¿no? Entonces, digamos, en ese caso, que empiezo desde la base, acá está el origen. Entonces, en ese caso dice que va a haber esta cantidad de puntos, ¿no? Si K fuese 1, H sub 0 puntos, y todos van a ser libres, dice, y cada uno con esta multiplicidad. Y cuando es K1 se evita colocar el superíndice acá.
aquí sería H sub 0, 1. ¿Ya? Y cada uno de ellos, ¿no? con esta multiplicidad de acá, ¿no? En el caso primero, pues todos tendrían multiplicidad, por ejemplo, n, ¿no? Así. Entonces, y todos esos son libres ya. ¿Ya? Pues es próximo al anterior únicamente. Luego van a haber H1 puntos, ¿ya? El primero libre y los demás, o sea, el primero libre, primero todavía va a estar acá. Y los demás ya no, pero van a ser próximos de él, dice. Se van entonces a dibujar así una línea quebrada. Y así, ¿no? Entonces por acá igual viene cuando para el siguiente, ¿no? Y así. ¿Ya? Y eso lo va a ir haciendo con cada bloque. ¿Ya? Entonces supongamos que yo ya estoy en el bloque, quiero describir el paso al menos de uno para el otro, ¿no? Supongamos que yo estoy en el bloque R-1 y ya justo que estoy acabando, ¿no? Supongamos que. Entonces, digamos, si estoy acabando, por acá va a estar para el bloque R-1. Y así vienen. Y por acá, ¿no? Justamente van a ver, ¿no? H sub R-1, ese es el último, ese es sub R-1. ¿no? O sea, por acá va a estar R-1, ese R-1, HR, S, R-1. ¿Ya? Entonces ahí acabó el bloque R-1. De ahí pasa al siguiente, ¿no? Entonces, ¿cómo se pasa de un bloque a otro? Es ahí los primeros puntos, ¿no? Digamos que aquí estoy en el bloque R, digamos, ¿no? Cuando este es R. Entonces ahí de nuevo, los primeros H sub 0 R puntos van a ser libres de nuevo, dice. Que vienen así. Después, ¿no? Igual continúa, ¿no? Los siguientes, H sub R, 1 puntos, el primero de ellos todavía libre y los demás próximos del de acá. Y eso, ¿no? Según la ley, la regla que hace para dibujar, ¿no? Sería esto. H sub SR. Y acá ¿ya? Y después los puntos que vienen acá, ya todos son puntos regulares, o sea, son simples y libres, todos son de multiplicidad 1. O sea, quiere decir que realmente aquí está concentrada la singularidad de esta curva, ¿no? Lo que normalmente se llama, ¿no? El clúster de singularidades asociado a la curva F, ¿no? Entonces él da eso de ahí. Bueno, es bonito todo eso, ¿no? Pero se sabe que ahí está contenido la topología, ¿no? Entonces aquí Casas, ¿no? Justamente siguiendo el estudio de Enríquez, y usando, ¿no? Lo que llama el principio de la descarga. El principio de la descarga es un nombre raro. A Abramo no le gustaba, me acuerdo de eso porque lo asociaba con cuando uno va al baño y jala, ¿no? Entonces dice que para ahora para relativo a la polar, ¿no? Se demuestra que si agarro F acá, pero genérica, ¿no? Eso de genérico no es que realmente hay ecuaciones, ¿no? Pero no las describe explícitamente, ¿no? Porque la verdad estos puntos que aparecen por acá
tiene que ver cuando uno hace la serie de Newton-Pioussek, los coeficientes que aparecen, la verdad, están relacionados con esos puntitos, ¿no? Entonces ahí es que se sabe que imponiendo condiciones a los coeficientes, eso va a pasar, ¿no? Entonces si agarro esta F genérica, entonces dice que la singularidad, o el clúster que se llama, ¿no?, es la descomposición, la singularidad de la polar de esta F, ¿ya? Los puntos, ¿no?, van a estar contenidos acá, ¿no? En el clúster de la singularidad es asociado a F, ¿no? Básicamente por eso no es que dice que genéricamente, ¿no?, la topología de la polar, no sé, como que se va a deducir de la topología de la curva F, ¿ya? Claro que, o sea, va, digamos, pasar por ahí algunos puntos, pero con otras multiplicidades, ¿no?, con otras valoraciones, ¿no? Entonces las multiplicidades con las que va a pasar siempre los puntos finales de cada bloque, ¿no?, o sea, estos, ¿no?, el final de cada bloque va a disminuir en 1. O sea, aquí va a ser la multiplicidad en el punto PK y J de F menos 1. Esto cuando el PK y J es los finales de cada bloque, ¿no? El P sub K, SK, HK, SK. ¿No? También van a disminuir estos de las multiplicidades respecto de las multiplicidades que tenía la curva en 1 cuando el I es par. Y van a quedarse iguales siempre y cuando el I es impar. ¿Ya? Entonces la topología de la polar, ¿no?, se determina a partir de esto, pero ahora con estas singularidades. ¿Ya? Por ejemplo, en el último caso sería por acá 0, ¿no?, porque acá tiene multiplicidad 1, bueno, al menos esto, ¿no? Acá tiene 1 y acá va a disminuir en 1, ¿no? Bien, entonces tiene eso, ¿no? Pero ahí nada más, ¿no? O sea, no se tiene o sea, no hay una fórmula cerrada, ¿no?, así como la que dio en el caso de género 1, ¿no?, donde dice, no, estas son las ramas y este es el modo en que se van a cortar entre ellas 2 a 2, ¿no? Entonces lo que se hace, ¿no?, es justamente a partir de esto dar esa descripción. Y la descripción relativo a los pacotes que vienen en Merle, ¿no? Voy a considerar aquí este clúster de acá, digamos esta partecita. Entonces voy a llamar K línea, ¿no?, al conjunto de puntos infinitamente próximos, ¿no?, P, R y J, donde I estaría siendo desde 0 hasta el S sub R, y J desde 1 hasta el H sub R, S sub R. O sea, este es el K línea. Está con multiplicidades. Bueno, ¿qué notación? Es la misma notación. B, línea, pues. Bueno, con multiplicidades, ¿no?, el punto P, R y J. 0, el último punto, ¿no?,
la multiplicidad en 1 menos de f, ¿no? Igual si i es par, y la misma multiplicidad si i es impar. ¿Ya? Entonces aquí se demuestra, ¿no?, usando las relaciones de proximidad, ¿no?, haciendo cuentas y varias veces aplicando la fórmula de Nether, ¿no?, justamente se muestra que este clúster, esto de acá, corresponde a la singularidad de la polar de una curva genérica voy a llamarle FR, que está acá. Corresponde a la singularidad de una curva genérica de género 1 con esta topología, ¿no? Y justamente Casas da la descripción de la polar, ¿no?, cuando la descripción explícita, ¿no?, cuando la polar es de una curva de género 1, ¿no? Entonces, en particular, tendríamos, ¿no?, acá que la polar, esta de acá, vendría a ser, ¿no?, el producto de ramas, ¿no?, que se obtienen a partir de la descomposición parciales del último bloque. Voy a ponerle acá gamma R y J. ¿Ya? Donde estos de acá tienen esta topología. Entonces se tiene eso de ahí. Usando ahora, considerando nuevamente Bloch-Dow para esta curva, ¿no?, que tenemos acá, usando justamente las relaciones de proximidad que hay acá, ¿no?, y la fórmula de Madder, ¿no?, es como que si yo tengo esto de acá y lo quito y lo llevo a una curva en este punto. Una curva que en este caso vamos a llamarle SUR con origen en el punto 0, ¿no? Y estas SUR, ¿no?, o sea, eso le voy a hacer para cada una de las ramas, ¿no?, los voy a llevar. Entonces, SUR va a estar formada por ramas que se van a obtener a partir de cada una de ellas, ¿no? SUR explícitamente, ¿no?, va a estar formado, ¿no?, por el producto de estas ramas. Bueno, el número de ramas va a ser el mismo que ya había originalmente. Y acá, ¿cuál es el número?, ¿no?, donde la singularidad de él, ¿no?, como justamente, ¿no?, se sé por dónde lo estoy trayendo, ¿ya?, la distribución de dónde lo estoy trayendo, usando más Nether, pues voy a poder controlar lo que le estoy agregando. Estos de aquí van a ser ramas que tienen esta topología. Aquí va a aparecer un P sub R 2i menos 1, N cursiva que ahorita voy a explicar qué es, R 2i menos 1,
M1 cursiva. Estos son los exponentes, ¿no? Pero acá estoy multiplicándolo por estos valores, ¿no? Acá está PR2I menos 1, M sub R menos 1. Y, bueno, aquí el último, que es el P sub R 2I menos 1, M sub R menos 1, más Q sub R 2I menos 1. ¿No? Donde estos cursivas que he agregado no es otra cosa que la división del N entre el E sub R. Y estos M sub I cursivas son estas divisiones. Entonces se está controlando bien cómo es cada uno de estos de acá, ¿no? Y justamente a partir de esto, ¿no? Y relacionando con el teorema de Merle, ¿no? Se muestra que este R corresponde, esto de acá, al Résimo pacote que aparecía en el teorema de Merle. El teorema de Merle, que era el producto, ¿no? De sub 1 hasta de sub R, ¿no? Justamente ese corresponde a un pacote, el último, ¿no? Del teorema de Merle. Luego, para seguir construyendo el resto, considero ahora un clúster K-línea, ¿no? Que es como que haría básicamente geométricamente esto, ¿no? A esto que he construido, ¿no? Ahora lo agarro, ¿no? Y se lo quito a esto y veo que me queda, ¿no? O sea, considero un clúster que va a estar contenido en el clúster de singularidades que tenía la curva F, ¿no? O sea, va a estar contenido ahí mismo, ¿no? Pero donde las valoraciones que tiene los pesos en este nuevo clúster son las valoraciones que habían originalmente, menos las multiplicidades en este punto de esta curva R que he construido. ¿Ya? Y se demuestra, ¿no? Porque eso hay que demostrar que justamente coinciden, ¿no? Se muestra que esto de acá corresponde a la singularidad de la polar genérica, bueno, ya siempre genérica, de la polar de una curva genérica con un género menos. Y ya sabemos que al dividir con ER estamos colocando de este modo, ¿no? Así tendríamos, ¿no? Entonces que la polar de la curva vendría a ser, ¿no? La polar de esta que tiene género menos por esta que se ha construido, ¿no? Luego se aplica el mismo argumento a esto de acá, un proceso de inducción, y se obtiene justamente la descomposición completa que aparece en el teorema de Merle, ¿no? Y bueno, también además se puede después, eso es con un cálculo un poco ya más complicado, no solo eso, ¿no? Sino ver cómo se intersectan 2 a 2 ellos, ¿no? O sea, también se calcula esta parte de acá, ¿no? O sea, también con un cálculo, ¿no? Se ve cómo se cortan las ramas que están en el pacote K'ésimo de acá con las ramas que están en un pacote L de acá. Bueno, ese es un cálculo, es un poco pesado, pero con un poco de paciencia, ¿no? También se puede llegar a hacer. Entonces, de ese modo se puede obtener, ¿no? La descripción explícita que daba Merle, ¿no? Que Merle dice, ¿no? Si tengo la polar, entonces la polar se descompone de este modo, pero donde yo solo sabíamos que las ramas de él, cómo se cortaban con mi curva original y qué multiplicidad tenía, ¿no? Cada una. Pero ahora tenemos, ¿no? Completamente cómo está compuesta cada una de ellas. ¿Okay? Bueno, más o menos esa era la idea de lo que les quería contar.